Y bien, hermanos, pues nuestro tema de hoy es transmitiendo fe a la siguiente generación, ¿sí? Y antes de poder comenzar, quiero que me acompañes a hacer una oración. Dios bendito, le damos muchas gracias, Padre. Realmente usted nos ha dado su belleza, usted nos ha dado su amor, Dios. Gracias por esta última alabanza, Dios, porque podemos inspirarnos, podemos renovar nuestras fuerzas, Señor, a través de la Santa Cena, Dios. Podemos, Dios, predicar con denuedo y con poder, Señor, bajo el poder de su Espíritu Santo. Ese mismo Espíritu que está en la vida de mis hermanos, Señor, y que ellos puedan percibir el mensaje, el poder de su palabra, Dios, y puedan ser cautivados en sus corazones, Señor, para hacer crecer su iglesia, Señor. Yo sé que afuera hay muchos perdidos, Dios, pero también en nuestra iglesia, en nuestras reuniones, Señor, tenemos familias, tenemos hijos, tenemos nietos, tenemos sobrinos, Señor, desde muy pequeñas edades hasta la edad de jóvenes y universitarios, Señor. Padre, que como iglesia podamos trabajar como una sola para alcanzarlos también a ellos, Señor, que son nuestros hijos, son nuestra familia, Dios. Padre, agradecemos tanto por la enseñanza que usted nos da y el poderla compartir con mis hermanos, Señor. Es un verdadero privilegio. Pongo todo en sus manos, Señor, y Señor, que su palabra y el poder de su Espíritu Santo se muestren en nuestras vidas, Señor, y podamos recibir la enseñanza con gratitud y sobre todo con una disposición en nuestros corazones. Padre, todo esto lo pido y lo oro, Señor, en el nombre poderoso de su Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, transmitiendo fe a la siguiente generación. Ayer estuvimos también en la barca compartiendo con papás, y la verdad también fue una bendición, fue un tiempo de muchas preguntas y respuestas, de tratar cosas en lo específico. Y también hoy en la mañana, al estar en Tlajomulco, un poco rápida la situación, pero no quiero acelerarme aquí, quiero pausadamente poder compartir con ustedes, ¿sí? Y este es el tema. Y yo quiero empezar con una pregunta. Hermanos, ¿tenemos fe? Amén. Amén. Qué bueno que tengamos fe. Y les voy a hacer una pregunta, voy a estar haciendo algunas preguntas. Y esta es la primera, tenemos fe, la segunda no viene ahí. Y déjame decirte que hace 15 años a mi esposa y a mí, pues éramos papás jóvenes, nos hicieron una pregunta y nos preguntaron si queríamos, no solamente fue a nosotros, sino a un buen número de padres, y nos preguntamos si nosotros queríamos que nuestros hijos fueran igual a nosotros, ¿sí? Una pregunta crucial, porque obviamente cuando uno es papá joven, pues wow, sus hijos, y hay muchas familias muy tradicionales en donde el papá es abogado, el hijo es abogado, el nieto es abogado, todavía no nacen ni los bisnietos ni los tataranietos, pero también quieren que sean abogados, ¿sí? Y existe el patriarcado, pero no de una manera muy positiva, ¿sí? Es más impositiva, y a veces eso no es tan sano, ¿sí? Porque cada uno de nosotros, nuestros hijos y la descendencia que viene atrás, cada uno nace con características dadas por Dios muy específicas en cuanto a dones y en cuanto a talentos. ¿Tú qué contestarías a esta pregunta? ¿Quieres que tus hijos sean igual a ti? ¿Cuál sería tu respuesta? Sí, pero no. La respuesta sería sí, pero no para algunos, ¿verdad? No, pues definitivamente la respuesta sería no. No, porque yo soy una persona con muchos defectos, con muchas carencias, con muchas limitaciones, que si no fuera por Dios y su misericordia, hoy claro que yo no estaría aquí. Ni podría ofrecerle a mis hijos lo que hoy les puedo ofrecer al lado de Dios. Fuera de Dios ofrecemos muchas cosas, pero muchas de ellas son vanidad y son destructivas. Sí, al lado de Dios sabemos que podemos transmitir la fe, y eso es algo poderoso. Entonces, ok, tenemos fe, pero es importante que nosotros hagamos las cosas por fe y en dedicación para nuestros hijos. Sabemos que todo lo hacemos para Dios, ¿sí? Pero tú sabes hoy cómo está la humanidad, ¿sí? La maldad se ha multiplicado. Tal vez en nuestra época pues, nos llevábamos pesado y no le llamábamos bullying. Hay por ahí una presentación que subieron y hay un Snoopy y Carlitos y dice, bueno, pues si alguien reprobaba, no pasaba nada, reprobamos algo y punto.
Ahora, si tu hijo repruebe agua, espero que no seas tú uno de ellos, ¿no? Queremos demandar a la directora, al maestro, bueno, hasta el conserje también lo queremos amenazar porque a nuestro hijo no lo reprobaron, ¿sí? Entonces imagínate todo eso acumulado por la maldad que se va multiplicando. Imagínate todo lo que tendremos que hacer, ¿sí? Todo lo que tendremos que hacer para desarrollar fe en nuestros hijos en estos tiempos, ¿sí? Y todo lo que tendremos que hacer en dedicación para que nuestros hijos no sean igual a nosotros. Antes no peleábamos con el internet ni con las redes sociales, ¿verdad? Sí, nuestros padres peleaban porque andábamos de vagos en la calle jugando. Ahora no, ahora a ver, dile a tu hijo que deje el celular, aún a nosotros mismos caemos también en eso, ¿no? Pelea con tu hijo para que deje de jugar el Xbox, el PlayStation, que deje de estar en las redes sociales, que deje el internet y a lo mejor está viendo cosas indebidas. Sí, ahora peleamos con eso. Antes pues nuestros papás peleaban en ese sentido, ¿no? Le dije que a tal hora, y mira qué horas son y tú no llegas, es que estaba jugando la cascarita o en la casa del amigo, ¿sí? Entonces imagínate todo lo que tenemos que hacer para que nuestros hijos no sean como nosotros y todo lo que tenemos que hacer y ser para que nuestros hijos sean como Jesús. O sea, habla de dedicación, habla de involucrarse. Y bueno, yo sé que a lo mejor aquí hay universitarios, solteros, a lo mejor hay hasta abuelos también, sí, pero déjame decirte que este tema es para todos, este tema es para la iglesia y tenemos que actuar de una manera poderosa, sí. Quiero compartirte, eso no lo hice por tiempo allá en Tlajomulco, pero ya les compartí en la barca Deuteronomio 6:5, te lo voy a leer. Dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y yo les preguntaba a los hermanos de la barca, hermanos, a ver, resúmanme esto en una palabra, ¿sí? Y se los pregunto a ustedes, ¿cómo pueden resumir estas tres acciones, ¿sí?, en una palabra? ¿Quién dice yo? ¿Perdón? Hijo. Ajá, ¿qué más? ¿Alguien? Pasión. Apasionate. Esa es la palabra clave. Obediencia, amor, hijos, compasión. Bien. Pero ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. A mí solamente me hagas una cosa: pasión. Pasión por las cosas de Dios. Pasión por la siguiente generación. Pasión por tener fe que estos jovencitos, estos niños que están aquí en el ministerio van a ser los discípulos del mañana. No del futuro, del mañana. Porque yo no sé, yo ya me di cuenta, mis hijos ya tienen 19, 17 y 12, y aunque la más grande quiere que la cargue, nunca va a ser igual como cuando los tuviste en brazos. Nunca va a ser igual. Y ahora te das cuenta, ya tenemos 20 años de casados y el mayor tiene 19, y por más que tú quieras, ya no va a ser igual. Y el tiempo vuela y pasa rápido. Y nada más Dios te los presta un momento para que tú los guíes, los orientes, y la verdad, realmente la pasión con la que te entregas a Dios, tú puedas llevárselos, dirigirlos, guiarlos hacia Él. ¿Sí? Bien. Ahí hay otra pregunta. ¿Estamos haciendo lo suficiente para transmitir a la siguiente generación? ¿Estamos haciendo lo suficiente para transmitir esa fe a nuestra siguiente generación? ¿Estamos haciendo lo correcto? O, pues, que me los cuiden en el ministerio de niños. Que no me estén interrumpiendo aquí en la reunión mientras yo escucho, mientras yo muestro mucha espiritualidad. Podemos pensar eso, hermanos. ¡Ay! Gloria a Dios, mi hijo ya es discípulo. Los cuida Luis y Joel. Ellos ya son discípulos, ya. Te los entrego, casi. Los van a adoptar. Hermanos, ¿por qué les digo esto? Porque en el DF a veces así pasa. Ya son discípulos y eso sí, parecemos nosotros los papás. ¿Sí? Oye, Marco, necesito hablar contigo. Oye, ¿qué crees? Mi hijo es esto, el otro, no tiene su cama, luego van las quejas con él y, oye, es que ¿sabes qué? Ya se hizo discípula y no lava los trastes, y no me ayuda en la casa. Ay.
Parecemos nosotros los papás y no al revés, ¿sí? Hermanos, tenemos que tener mucho cuidado con eso. La responsabilidad dada por Dios es para los padres. ¿Estamos involucrados todos? Sí, estamos involucrados. Jóvenes, solteros, universitarios, todos estamos involucrados, ¿sí? El alcanzar a nuestras nuevas generaciones. Yo te les voy a decir cómo, pero los principales responsables somos nosotros como papás. El hecho que mis 2 hijos mayores sean discípulos, eso no dice, ya, gracias Dios, ya. 2 menos. No. Y esto no va a acabar. El día de mañana, pues primero Dios pueda encontrar a ellos como hombres, 2 mujeres que amen a Dios y le sirvan a Dios con una pasión, con una entrega. Y bueno, se hará de una novia en la iglesia. Primero Dios se puedan casar y después de casarse vendrán los nietos y hermanos, esto no acaba. Esto no acaba. Tenemos, sobre todo los padres, los que somos varones, los hombres, tenemos que tomar nuestra responsabilidad bíblica de darle continuidad a las siguientes generaciones. Tal vez nosotros no tuvimos un papá que nos pudiera ayudar en este camino de buscar a Dios, ¿no? Así como a tientas llegamos, ¿sí? Por misericordia y por amor de Dios, hoy estamos aquí. Y vamos a tratar de no repetir patrones del pasado y ser mejores y llevar a una generación como Dios lo hizo con su pueblo. Ese es un sueño de Dios, el poder hacerlo de esa forma, de la forma correcta, de la forma espiritual. La que sigue, por favor. Hermanos, ¿qué es la fe? Y nosotros no tenemos que ir a diccionarios seculares, no tenemos que ir a Google, a lo mejor les puede dar una definición muy buena, pero la misma Biblia, ¿sí?, nos da el concepto claro. Y dice que la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Hebreos 11:1. Hermanos, amigos, eso es tener fe, es la confianza. Yo confío en Dios que mi pequeñito de 2, 3 años, a lo mejor el que viene apenas todavía en el vientre de mamá, él va a ser un hombre, una mujer de Dios, y no va a tener que estar pasando por... yo cuando conocí de Dios, yo jugué americano, y casi me quería agarrar de topes y decirle, Dios, ¿por qué no te conocí cuando tenía 15, 16 años? Yo había evitado tantos problemas, tantas dificultades, y obviamente como todo joven que no tiene a Dios, pues se ahoga en un vasito con agua. Uno se ahoga, y todo, y te quieres cortar las venas con una goma, y sufres, y te haces el sufrido. Yo le decía, cuando yo conocí a Dios, le dije, Dios, ¿por qué no te conocí? Años después Dios me mostró que obviamente todos pasamos por pruebas y luchas precisamente para que nosotros podamos ayudar a otros y decirles, mira, así se puede, Dios es bueno y Jesús nos ofrece esa salvación. Sí, hermanos, tener fe es la confianza. Déjame decirte que ahora que hacemos los campamentos, nosotros empezamos en nuestra región con un campamento de 39 personas, 39 jóvenes nada más de Gustavo Amadero, Ecatepec y Aragón. Al año siguiente aumenta a casi 80, ¿verdad, no? Porque se añadieron otros. Y hace 2 años, en una todavía confraternidad entre jóvenes y prejóvenes, tuvimos una asistencia de 270 jóvenes y prejóvenes y 50 líderes. Este año, para un mejor trabajo y una mejor dedicación, prejóvenes es un ministerio, jóvenes es otro ministerio. Y aún así Dios nos bendice y tenemos 210 jóvenes en ese campamento. Hermanos, si lo vemos humanamente, es una locura. Pero vale la pena por Dios. ¿Sí? Vale la pena por Dios. Y le enseñamos la foto el domingo pasado a Luis y dice, no es posible, es que son demasiados jóvenes. ¿Sí? Pero después él mira la foto y dice, aquí están los futuros ministros, aquí están los futuros líderes de la iglesia, aquí están los futuros misioneros. Amén. Eso es fe, eso es la confianza, ¿no? Tenemos el video, después les voy a pasar el video del campamento, ya está para que ustedes puedan verlo y puedan apasionarse, ¿sí? Y decir, wow, vale la pena invertir tiempo, dinero, trabajo y juventud
Todavía, amén. Todavía. Cuando yo tomamos el ministerio de jóvenes hace como 6 años, los jóvenes no nos recibieron muy bien. Y nos dijeron, esos rucos, ¿qué nos van a enseñar? Esos rucos, ¿qué nos van a enseñar, no? Y les enseñamos que esos rucos andan de arriba para abajo. ¿Sí? Y a veces más que ellos. Ay, Marco, ya me cansé. ¿Qué no que son jóvenes? Tan sencillo, ¿no? Ya han pasado 6 años y claro que ya el cuerpo no es el mismo, ¿verdad? Pero realmente espiritualmente Dios nos fortalece para dar eso y hasta donde Dios quiere que demos en cuestión de trabajar con la juventud. También dirigimos 5 años el Ministerio de Niños, ¿sí? Ministerio de Niños, hermanos, no es cuidado de niños, ¿sí? Cuidado de niños, yo decía, ahí tenía ahí como que unas situaciones ahí con Humberto, ¿no? Yo le decía, papito, no digas cuidado de niños. Yo no cuido niños, que los cuiden sus papás. Amén. Es un ministerio de enseñanza. Y en ese ministerio de enseñanza todos los tenemos que involucrar. ¿Sí? Ay, no es que yo con niños, ¿qué pasó? No. Tienes que ser muy humilde, porque esa pasión de la que te hablo, tienes que ser tan apasionado como con el estudio que tienes, como también con los niños de la iglesia. Hay unas palabras que yo ya conocía, pero Luis las comentó. Y él hablaba de los hijos, y él decía, tus hijos son mis hijos, y mis hijos son los tuyos, porque somos una familia, y nos tenemos que ayudar. Eso para mí fue un recordatorio muy claro en mi vida. Amén. La que sigue, por favor. ¿Sabes? Tenemos fe. Podemos a lo mejor hasta alardear y decir, tenemos fe. Pero ¿qué crees? Muchas veces dudamos. ¿Y será cierto? ¿Y realmente mi hijo podrá alcanzar la salvación? ¿Mi hija? ¿O aquel amigo, aquella amiga, o aquella amiga podrá alcanzar la salvación? A veces lo vemos tan lejano que ¿qué creen? Dudamos. Muchas veces dudamos. Vamos a Santiago, la que sigue, por favor. Ahí en Santiago 1, del 5 al 8, en el versículo. Me voy un poquito rápido. Dice, versículo 5. Dice así: si a alguno de ustedes le falta sabiduría, ¿qué dice? Pídasela a Dios. Algunos no somos sabios, algunos no tenemos conocimiento, algunos no tenemos experiencia, ¿sí? Algunos no somos prudentes, algunos no somos creativos, pero dice, eso podemos ir y pedírselo a Dios, ¿sí? Aún como padres, yo he escuchado testimonios de mi esposa, y a veces en el cómo corregir a nuestros hijos o disciplinarlos, ella ha tenido que ir y orar a Dios y decirle, Dios, ayúdeme, ¿cómo puedo disciplinar a mis hijos? Y una vez Dios la llevó a que hiciera todo lo contrario, ¿no? Ya sabes que los papás a veces son como adultos, siempre estamos ahí diciendo todo lo malo. Ay, es que no haces, no estudias, no te apuras, no esto. Todo, siempre estamos reconociéndoles lo malo. Y lo bueno, entonces, ahí en un momento de oración, en un tiempo de oración, ella se siente que ahora en vez de llegar con todo lo malo, ahora agradécele por lo muy mínimo, pero agradécele. A veces no nos detenemos como padres a agradecerles a nuestros hijos por lo mínimo, porque siempre vemos lo malo, ¿verdad? Lo grandote, ¿sí? Es que no oras, ¿sí? Es que no lees tu Biblia. En vez de ir, y yo vi a mi esposa, ¿no? ¿Cómo Dios le llevó eso? Y decirle gracias, porque a lo mejor te dije estudia un capítulo y a lo mejor nada más me dijiste un versículo. Gracias por ese versículo. Y tenemos que ser muy específicos y muy amorosos con nuestros hijos, también con los niños. No importa si es un adolescente, un joven, aún hasta un universitario. A veces pensamos que porque son universitarios, ya ellos se van a valer por sí mismos. Mira, de que tú te acerques y te des un apapacho, un abrazo, una palabra de ánimo, mira, tú no sabes cómo fue. Yo tengo, ya nuestros jóvenes, de hecho nosotros no tenemos en GAM Ministerio de Universitarios, porque lo que hemos hecho es preparar, gracias a Dios, jóvenes para mandarlos a universitarios. Y pues ahora sí que todos nuestros jóvenes o se van a solteros o se van a universitarios. Y la mayoría se van a universitarios. ¿Sí? Y la verdad nos ha tocado ser también parte
como esos papás espirituales de universitarios. A veces mi esposa y yo llegamos a la misión universitaria y van y nos saludan los universitarios como si fuéramos sus líderes, ¿sí? Y también hicimos un campamento para universitarios, tuvimos la oportunidad de tener esa bendición, y la verdad es algo que valoran y agradecen en sus vidas. ¿Saben qué, hermanos? Eso es algo que se queda grabado en tu espíritu, que realmente es algo que te anima a seguir peleando la batalla de la fe y a seguir peleando por las nuevas generaciones. Entonces, hermanos, pidamos a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos sin limitación y sin reproche alguno. Sin limitación. Dios es un Dios ilimitado. Te va a dar sin limitación y tampoco te va a reprochar nada. Por favor. Pero tiene que pedir con fe. Fíjense, tenemos que pedir con fe sin dudar nada. Porque el que duda es como una ola del mar que el viento lleva de un lado al otro. Por favor, quien es así, no crea que va a recibir nada del Señor. No vamos a recibir nada del Señor si dudamos. Entonces no se vale dudar, como discípulos no podemos dudar, tenemos que confiar. La que sigue dice, porque hoy piensa una cosa y mañana otra, y no es constante en su conducta. Como que ahorita me dan ganas de servir en el ministerio de niños. No, pero no, mejor no, es que no es fácil, es muy difícil. Luego los niños ahí, ni mis hijos son. Dudamos. No, mira, les voy a ayudar a Luis y a Joel con el ministerio de jóvenes, si quieres puedo ayudar. Mañana nos agarra la emoción y ya mañana pensamos otra cosa y decimos, no, mejor no, es mucha chamba. Sí, subir, bajar, y luego que se llevan allá los jóvenes a la barranca, ¿verdad? Y también a Marco y a Nelly también se los llevan a la barranca. No, dice, la bajada fácil, pero la subida, quién sabe, no, mejor no. Ahí voy a orar por ellos. Mejor voy a orar por ellos. No, hermanos, tenemos que involucrarnos. No podemos dudar, ¿sí? No podemos dejar de ser constantes en nuestra conducta. Que nuestro sí sea sí, y espero que tu no nunca sea no, y siempre estés dispuesto a servir a Dios. Somos una familia, tenemos que ayudarnos. Amén. Y espero que eso lo puedan entender muy claro ustedes. La que sigue, por favor. Ahora, no solamente, hermanos, es tener fe. Esa es una parte, tener fe. ¿Sí? Pensar qué bonito que pensar si eres abuelo que tus nietos. Pero no solamente son tus nietos. Si tú eres un abuelo y al lado tienes sentado un matrimonio joven y están sus pequeñitos, también tienes que soñar por ellos. ¿Sí? No es solamente tener fe, sino que esa fe tiene que ser demostrada con nuestros hechos, con nuestras convicciones, con nuestra pasión. ¿Sí? Allá tenemos en Gustavo Madero, no somos perfectos, tenemos detalles también. Lo que hicimos hace 6 meses, vemos la necesidad del ministerio. Nosotros dirigimos 5 años de niños. Nuestros hijos estaban en ese ministerio. Buscamos cambiar lo que se daba. A ver, llegamos, Nelly y yo decimos, bueno, es que nosotros les dan jugo y galletas. ¡Wow! Jugo y galletas. Yo no les doy, en mi casa no les damos jugo y galletas a nuestros hijos, ¿verdad? Y entonces ahí empezamos a buscar cambios, ¿no? Porque era ilógico, bueno, dale galletas, pero por lo menos lechita, ¿no? Pero eso de comer pan con agua, que no se nos hacía muy normal, ¿no? O sea, pues en casa les damos eso. Y obviamente empezamos a sembrar en los hermanos ese corazón, ¿sí? Y después empezamos a dar yogur, fruta. Algunos hermanos que nos ayudaban a la coordinación con los niños, no, nosotros hacemos papaya picada, nosotros traemos melón. Amén. Amén, más que es en la mañana. Una vez de verdad me sorprendió, ¿sabes qué? Humberto nos llamó y nos dijo, ¿saben qué, muchachos? Estamos muy preocupados. Tenemos nuestras reuniones en la noche y muchos niños iban. ¿Y qué pasaba? Pues que de ahí ya llegaban y era llegar a dormir porque al día siguiente pues, hay que ir a la escuela. Y Humberto nos dijo, ¿saben qué? Quiero que por favor les den en la noche de los miércoles leche y galletas o leche y un cereal. ¿Por qué? Porque hay muchos niños que como viven retirados con sus papás, pues obviamente llegan directo a dormir y ya no se van sin cenar. Entonces, ¿ves cómo se contagia? Y Dios empieza a actuar aún en nuestros líderes. Tenemos que entender que nuestros ministros, muchos de ellos son jóvenes porque han entregado tantos años de su vida
que apenas ahí vienen los pequeñitos o las pequeñitas. Tenemos que amarlos y ayudarles. Por eso esto es tan integral. Y no solamente podemos decir, si tengo fe, voy a orar y que todo suceda, ¿no? Gloria y honra a Dios, amén. No, hermanos, tenemos que ponernos y activar nuestra fe. La que sigue, por favor, vamos rápido a Santiago 2:14 al 26, anótala y yo te voy a leer nada más el 26. El 26 dice así, en resumen, así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe está muerta si no está acompañada de hechos. O sea, tú puedes decir amén por los niños, van a ser los futuros discípulos, pero si tú no te inviertes como maestro, si no tú te inviertes en ese sentido, pues es como tu cuerpo sin espíritu, o es como tu fe sin hechos, ¿sí? Amén, vamos a alcanzar a los perdidos, sí, amén, y no vamos a evangelizar, y no nos involucramos en las actividades de la iglesia. Es una fe sin hechos. Sí creemos en Dios, pero esta escritura es muy profunda, porque dice, ¿tienes fe? Qué bueno, te felicito. También los demonios creen y tiemblan de miedo. Nada más que los demonios no demuestran hechos, nada más que son espíritus malignos, son demonios, pero también ellos creen en Dios, creen en Jesús. Entonces imagínense, hasta luego nos lleva de reflexionar que nosotros debemos de vivir vidas apasionadas. La que sigue, por favor. Esto es a lo que iba. Transmitir fe a la siguiente generación es una cuestión de todos. Les decía que nosotros tenemos al Ministerio de Jóvenes y como parte de su entrenamiento como discípulos, mi esposa y un servidor, nos llevamos a todos los jóvenes a servir al Ministerio de Niños. Mi esposa, pues, ahí con autoridad llega y dice, ¿sabes qué? Le dice a la coordinadora, mira, manita, tú no te preocupes, a la esposa de los líderes del Ministerio de los Niños, les dice, ustedes no se preocupen, si quieren nosotros atendemos un domingo coordinamos y tenemos cubierto a todos los maestros de todos los niños. Y jóvenes, va y sirve, ¿sí? Les decíamos ahorita aquí en Tlajomulco que los estudios, como todos los jóvenes estaban abajo los domingos, los estudios no se querían quedar arriba. Entonces, ¿qué hicimos con los estudios? Podían ser prejóvenes o ya jóvenes que estaban estudiando la Biblia. ¿Qué hacíamos? También nos los llevábamos, aunque ellos no daban las clases. Ellos eran nuestros apoyos. Se ve que llevar a los niños al baño, ahí eran los hombres con los niños y las mujeres con las niñas. Y si había que servir el refrigerio, ellos iban por el refrigerio, lo repartían y se los llevaban a entonces teníamos a todo el Ministerio de Jóvenes sirviendo. Yo no sé si en tu época, pero en la mía, el ser el hermano mayor involucraba responsabilidades y entre ellas era ser ejemplo para los más pequeños. ¿Sí? Ahorita Fernando que decía, yo soy profesor de educación física y siempre busqué a un alumno que los más grandes siempre fueran ejemplares con los más pequeños. Era cambiarle el switch a los niños del mundo. En sus casas no están educados así. Y miren, déjenme decirles que, gracias a Dios, como discípulos se los digo, yo veía cambios en los niños. Niños siempre ejemplares, claro, no conocen de Dios, pero cuando tú se los dices y les pides que lo hagan con ese amor y con esa forma, pues los niños lo hacen, los niños te obedecen. Y la verdad es bien especial, podemos transformar generaciones, ¿sí? Y eso es de lo que se trata. Entonces, así hacemos con los jóvenes. Cuando nos vamos a Job, todos los jóvenes a Job, ¿sí? También nos llevamos a los estudios, que aprendan a servir, que aprendan a dar. Y obviamente la mayoría de las veces cuando vamos a Job es cuando trabajamos en comunidades donde hay niños con escasos recursos. Ahí a veces pega, a mí me pega porque pienso que algunos de ellos podrán ser mis hijos. Gracias a Dios estoy en la iglesia y Dios me ha bendecido y yo quiero seguir bendeciendo. Es una tarea de jóvenes, de todos, jóvenes, solteros, universitarios. Nunca pienses, yo qué voy a poder darles a ellos. Si tú eres un discípulo, puedes darles mucho porque tienes el poder de la palabra y es la que te debe apasionar porque es la que debes compartir a la siguiente generación. También algo que hemos aprendido allá en Gustavo Madero con Humberto y Miriam
Es que Humberto y Miriam están sirviendo, ustedes pueden decir son los ministros principales, pero la verdad nosotros hemos visto cómo cuando llegan las familias con sus hijos, lo primero que hacen ellos como ministros no creas que es saludar a los adultos, van y se acercan con los pequeñitos y los saludan. Si es un niño, Humberto los saluda de mano y le da un abrazo, y si es una niña, la saluda de beso. Hermanos, nuestros hijos tienen que sentirse parte de la familia de Dios, y que la única meta por alcanzar es que ellos se hagan discípulos. Pero ellos tienen que sentirse extraños. Haz que aquel hermano no me habla. Oye, mira, ese joven se ve feo. ¿Sí? No. En la iglesia, jóvenes universitarios y solteros tienen que ser los amigos de los niños. Te los voy a decir por qué. Bueno, aquí está mi hijo Omar. Él desde muy chico, me acuerdo cuando llegamos a discípulos, él, ay, ¿por qué nos cambiamos de iglesia y aquí no tengo a mis amigos? Y él es bien amiguero, No, al poco tiempo ya había hecho a sus amigos, ya se los había olvidado, pero algo que a mí me impactaba es que había algunos jóvenes como fueron sus maestros universitarios, y también hubo solteros que fueron maestros de Omar, y la verdad a mí me impresiona cómo de niño él venía y nos decía que él quería ser como ellos, él tenía como 9 años más o menos. Mi hija Yahab nos dice, y creo que, bueno, antes, o sea, ahorita, a lo mejor ya más grande no lo sé, pero siempre nos decía, casi nos enumeraba toda la lista de maestros que había tenido. Luego quiero pensar desde que ya tiene la comprensión para recordar. Y mira, mamá, ella fue mi maestra. Y mira, papá, él fue mi maestro. Pero con una admiración, y había jóvenes, universitarios, solteros, había hermanos casados, y la verdad, yo te voy a ser honesto, la verdad, ya un hermano falleció, sí, un hermano en la fe falleció, gracias a Dios siendo discípulo, pero él cuando iba a las clases para maestros que yo daba, para maestros de niños, él me decía, maestro, presente. Y ves la humildad y el corazón con el que se entregaba al hermano. La verdad es, cuando él falleció, para mí fue muy duro, un golpe muy fuerte, sí, porque era un hermano bien entregado con los niños. También tenemos a Josefina Barney, ahorita ya no puede por salud, pero una hermanita, todas las ganas del mundo en el ministerio de niños. Casi, aquí estamos, Marquito, aquí estamos, Minelli, aquí estamos para servir, con mucho gusto. Marcos 10, 13 al 16, por favor, la siguiente dice, llevaron unos niños a Jesús para que los tocara, pero los discípulos comenzaron a reprender a quienes los llevaban. Hermanos, ¿quiénes empezaron a reprender a los niños y a las personas que los llevaban? Los discípulos. O sea que los discípulos fueron una piedra de tropiezo para que los niños se acercaran a Jesús. Aguas, cuidado, que no seamos nosotros una piedra de tropiezo. ¿Sí? No seamos nosotros una piedra de tropiezo para que los niños se acerquen a Jesús. Somos nosotros quienes tenemos que modelar a Jesús. Somos nosotros quienes tenemos que ejemplificar a Jesús para que ellos digan, wow, no hay mejor cosa que estar en su iglesia con su familia. Eso es lo que tienen que pensar los niños. A lo mejor para ti es muy fácil pensarlo porque eres adulto, pero los niños es algo que lo deben de vivir. Tú lo puedes sentir, lo puedes expresar, pero los niños es algo que tienen que vivir en sus vidas. El ir a una charla familiar debe ser algo bien especial. En las charlas familiares que hacemos, ahora los niños cantan con nosotros, participan en la clase también, comentan en la clase. No es, ya alabaron a Dios, perfecto, es sacar el cuartito, a dibujar, a colorear, a pelear, no. Ahora ya, a los niños no los podemos hacer, ¿verdad? Sí, ¿verdad que no? Ellos están entre nosotros, conviven con nosotros, y no dudes, a lo mejor algunos de ellos quieren ser como nosotros. Imagínate que un niño vea predicar a su papá en la charla, wow, mi papá, qué especial, se preparó, yo lo vi en la casa, pero tiene que ir reflejado con sus hechos, ¿sí? Porque la verdad también nos tocó ver a una generación de jóvenes en la iglesia que decía, yo no quiero saber nada de Dios. Y cuando les preguntábamos por qué, solamente nos respondían, para ser como mi papá.
para ser hipócrita, yo no quiero ser discípulo. Fueron tiempos muy duros, muy difíciles, porque los papás en la iglesia eran unos, en la casa eran otros. Tenemos que ser muy cuidadosos con esto. La que sigue, por favor. Y después dice, Jesús viendo esto, se enojó y les dijo, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Hermanos, pues Jesús mismo está diciendo, procuren, busquen que los niños se acerquen a mí. En su naturaleza de niños, ellos tienen una fe increíble, una fe que nos superan. ¿Sí? La que sigue, por favor, es 15. Dice, les aseguro que el que no acepte el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y en la esencia, y tomó en sus brazos a los niños y los bendijo poniendo las manos sobre ellos. ¿Qué quiere hacer Jesús con nuestros hijos? Sean niños, sean jóvenes, discípulos y no discípulos. ¿Qué quiere hacer Jesús? Quiere bendecirlos. Y también a los universitarios, también a los solteros, también a los que somos papás, ¿sí? También a nuestros hermanitos que ya son abuelos. Dios nos quiere bendecir a todos, Señor. Pero tenemos que aprender a obedecer y a dejar que la gente, los niños, se acerquen más a Jesús. Bien, la que sigue, por favor. Otra pregunta, hermanos, ¿de dónde proviene la fe? Tan sencillo. La fe proviene, Romanos 10:17 nos dice que así pues la fe nace al oír el mensaje, y este mensaje viene de la palabra de Cristo. ¿Sí? La fe empieza a nacer cuando tú lees la Biblia. La fe empieza a nacer cuando tú compartes la Biblia. Qué importante es que en las familias tengamos devocionales con nuestros hijos. No importa la edad, chiquitos, medianos, grandes, extra grandes, no importa. ¿Sí? El punto es lo importante que tenemos. El punto es que tenemos que tener estos devocionales de estos tiempos con nuestros hijos. Puede ser en las charlas, puede ser un tiempo muy especial aparte, ¿sí? Podemos tener a lo mejor algún invitado en el mismo tiempo familiar, ¿sí? Pero quienes tenemos que organizar esto, pues obviamente somos los padres, ¿sí? Yo sé que a lo mejor aquí hay madres solteras, ellas tienen que tomar toda la autoridad y a lo mejor pedirle a un hermano, ¿sí? A un hermano soltero, un hermano casado que pudiera pasar un tiempo con él, que pudiera tener un devocional con él. Tenemos que ayudarnos. Queremos hacerles un video, pues ahí me dio esta sugerencia que no. Pueden ver la película, creo que ya la han visto algunos, Reto de Valientes, ¿sí? Y ahí en una parte de la película habla de un mentor. Bueno, pues podemos tomar también esa iniciativa de ser mentor de alguien, ¿sí? Y el otro obviamente eso nace de uno. Y entonces yo nos sentimos muy bendecidos de estar con Luis y Joel, de estar con Fernando y Claudia. Allá en el Distrito Federal discipulamos a un matrimonio joven, con su niñito de 1 año 4 meses. Y la verdad, ellos se sienten contentos y nosotros más, porque lo que hacemos sí es un discipulado, pero lo que hacemos más es ayudarlos en su relación de matrimonio y en su relación de padres a hijos. Y eso también es crítico, el poder ayudar a siguientes generaciones de matrimonios a que no pasen por lo cabeza duro que uno a veces es y que nos lleva a cometer errores. La verdad nos sentimos muy bendecidos. Así que, hermanos, la palabra es algo que se tiene que compartir en todo momento. La que sigue, ya me voy a apurar. El estilo de vida de los padres, ¿sí? E involucrarse en sus vidas es el mejor ejemplo que les podemos dar a nuestros hijos. No solamente es decir tengo fe y que mis hijos vean que wow, soy un hombre espiritual, que oro y que leo la Biblia, pero cuando voy a dedicar tiempo para ellos, ahí no cumplo, ahí me desaparezco. ¿Sí? Yo sé que a lo mejor hay hombres que se desaparecen cuando tienen que dar la quincena, ¿sí? Pero habemos padres que cuando nos piden atender a nuestros hijos, amor, tengo que dar un estudio, amor. Nos vemos al ratito, ya me voy, y no atendimos a los hijos. Tengamos mucho cuidado con eso, involucrarnos en sus vidas desde pequeños, sí, es muy importante. A los que somos padres, yo les recomiendo que ustedes puedan meterlos a un equipo para que practiquen un deporte, les va a ayudar a visualizarlos, vayan a echarle porras,
No, quieren ser el coach número 2, ¿verdad? Desde afuera, no, corre, y haz esto. Y el entrenador nada más voltea a ver al papá. Venga ese señor, venga, le dije. No. Puede ser esa una técnica, una estrategia, una herramienta, que podamos ver a nuestros hijos crecer y desempeñarse en una actividad deportiva, porque nosotros tenemos que conocerlos y ayudarles. Es bueno, ¿sí? Es bueno, puede ser eso, pero lo importante y la prioridad es el mensaje y es la palabra de Dios. Y si tú te comprometes como papá y le dices, ¿sabes qué, hijo? Mañana te voy, hoy no puedo, pero mañana te llevo al cine, o mañana te voy a llevar a comprar un helado, que realmente como discípulo tú puedas esforzarte en cumplir eso. Y no que llegue el día de mañana o el día que dijiste, ay, ¿qué crees, hija? Perdóname, no voy a poder. Eso no se hace, hermano. ¿Sí? Porque nuestra primera prioridad es nuestra familia. Es nuestra familia. Dios nos va a demandar nuestra familia, nos va a demandar a nuestros hijos, a nuestra esposa. ¿Sí? Por favor, la que sigue. Vamos a leer rápidamente el Salmo 78. Es una escritura muy poderosa. Dice poema didáctico de Asaf. Pueblo mío, atiende a mi enseñanza, inclínate a escuchar lo que te digo. Voy a hablar por medio de refranes. Diré cosas que han estado en secreto desde tiempos antiguos. La que sigue, por favor. Lo que hemos oído y sabemos y nuestros padres nos contaron, no las ocultaremos a nuestros hijos. Con las generaciones futuras alabaremos al Señor y hablaremos de su poder y maravillas. Ahorita continuamos. Hermanos, hablaremos con las generaciones futuras. ¿De qué vamos a hablar? De su poder y de sus maravillas. No vas a llegar y vas a decir a tus hijos, es que tu papá es un desobligado, es que tu papá no cumple, es que tu papá es, y también tenemos al papá, ¿no? Es que tu mamá no me tiene tiempo la comida cuando yo llego del trabajo, y es que tu mamá es gastalona, y es que tu mamá, y es que tu papá. ¿Realmente estamos transmitiendo el poder de Dios y las maravillas? Pues es que el dinero no me alcanza, es que todo cada día está más caro. Hermanos, eso no es hablar del poder y de las maravillas. Eso es volvernos quejosos, ingratos y todo lo que ustedes quieran llamarle, menos hablar del poder de Dios y de sus maravillas. Tenemos que hablarlo. Todos los jóvenes, los solteros, los universitarios tienen que transmitirte, tienes que llegar con ellos y decirle a los niños, ¿qué tal? ¿Qué gusto me da verte? ¿Sí? Si es el hijo de un hermano, tienes que tener esa cualidad en tu vida. ¿Sí? Hace poco, ya tiene tiempo, yo batallaba mucho por ser afectivo, tanto en casa, pero también en la iglesia. Y un día una vez un hermano me discipuló y nos discipularon a los dos, ¿no? No, que ¿saben qué? Ustedes tienen un mal corazón porque la verdad no son bien afectivos. Y nosotros sentíamos que nos esforzábamos por llegar y abrazar. Yo cuando me hice discípulo, eso de saludar de besos, la verdad no, o sea, para nada. Y discipulada. Y entonces me discipulan los hermanos y ahora ya entiendo qué importante es ser bien afectivo, bien afectuoso cuando vamos a saludar. Y no nomás así como que de, hola hermano, hola hermana. No, somos una familia. De igual manera tenemos que aprender a hacerlo con los niños. De igual, imagínense ahora un adolescente que de por sí son medio huraños, ¿no? Imagínate. ¿Cuánto más con ellos tenemos que ser muy afectivos? Y una vez llego a la casa y me dice, ¿sabes qué, Marco? No es correcto. Pero no es correcto que tú llegues del trabajo y nada más le digas a tus hijos, ¿qué? ¿Ya llegué? No, me dice, tienes que ser afectivo con tus hijos. Más en la edad que ellos son pues adolescentes y uno con sus prejuicios de hombre. No, pues ¿cómo voy a ser afectivo con mis hijos? Entonces, ¿qué tuve que aprender a hacer, hermano? Quitarme esos prejuicios mundanos, llegar, darles un abrazo a mis hijos, más o menos estaban entre los 14 y 12 años, y darles su beso, saludarlos de beso, yo saludarlos de beso y ellos a mí, ¿de acuerdo? Respeto, amor, y mira, no pasa nada, pero a veces uno en sus prejuicios de macho mexicano, así como pone barrera, de por sí están en la edad de la adolescencia y luego uno poniéndose así muy orgulloso, no ayuda, hermano.
Tenemos que ser espirituales, tenemos que ser muy humildes, tenemos que reconocer, tenemos que aprender, hermano. Entonces, tenemos que aprender, ¿sí?, con las generaciones futuras. ¿Para qué? Para alabar al Señor y hablar de su poder y maravillas. La que sigue, por favor. Después en el versículo dice que Dios ha establecido, y esto lo sabemos todos, hay leyes, hay normas de conducta, ¿de acuerdo? Que Dios ha ordenado y que dio a nuestros antepasados, o sea, por eso tenemos la Biblia, hermanos, ¿sí? Para que no las enseñaran, para que las enseñaran a sus descendientes, ¿sí? Este es un mandamiento muy claro. Leyes, normas de conducta, mandamientos, Dios nos ha ordenado para transmitirla a la siguiente generación. ¿Qué dice el versículo 6? Para que la conocieran las generaciones futuras, los hijos que habían de nacer, y que ellos a su vez las enseñaran a sus hijos. Hermanos, para Dios y para su pueblo era bien importante transmitir las leyes, mandamientos, estatutos. Por eso, a ver, jóvenes, universitarios, solteros, por eso la Biblia es bien clara. Y Dios le ordenaba a su pueblo que los hombres no buscaran mujeres que no fueran, sí, del mismo pueblo de Israel. Pero ya saben, ¿no? Ya la Biblia nos enseña que ellos buscaron mujeres paganas, mujeres que no adoraban ni alababan a Dios. Y obviamente hay consecuencias. Y eso es lo que también nuestros jóvenes, nuestros solteros tienen que aprender. Buscar mujeres allá afuera. No, muchachos, ustedes tienen que soñar. Tienen que soñar que en su tiempo, en su momento, Dios dará una mujer que se apasione por Dios. Pero ustedes mientras tienen que esperar ese momento y obviamente ustedes tienen que aprender a apasionarse por Dios. Amén. Y obviamente si esto lo transmitimos de generación en generación, imagínense la iglesia poderosa que vamos a tener. Hijos nacidos en hogares donde somos discípulos, ellos haciéndose discípulos, convirtiendo a otros, a los amigos de la universidad, a los amigos del trabajo, teniendo noviazgo puro dentro de la iglesia, teniendo matrimonios dentro de la iglesia y volviendo a transmitir todos los conocimientos a la siguiente generación. Hermanos, ¿qué acaso no esto es una bendición? ¿Qué acaso eso no es un privilegio que Dios nos da solamente a sus hijos? Es un privilegio, hermanos, y tenemos que soñar y tenemos que tener fe, pero ¿saben qué? Eso requiere mucho trabajo. Y fíjense, versículo 7, qué importante es transmitir la palabra a la siguiente generación, para que tuvieran confianza en Dios. Ahí me faltó ahí me robaron una ahí, para que tuvieran confianza en Dios y no olvidaran lo que Él había hecho y para que obedecieran sus mandamientos. Hermanos, tener fe es confiar. Y la palabra en el Salmo 78 nos está enseñando que debemos de tener confianza. La siguiente generación va a poder tener confianza en Dios. Va a tener confianza en Dios y también va a obedecer sus mandamientos. Hermanos, somos una iglesia, somos un pueblo, somos una familia y tenemos que invertirnos los unos en los otros. Tenemos que trabajar arduamente en tener mejores ministerios de niños, mejores ministerios de prejóvenes y obviamente un ministerio poderoso de jóvenes y universitarios. Invertirnos para que obviamente ellos sean los solteros que el día de mañana van a estar moviendo la iglesia y van a estar pensando en revolucionar muchas cosas. Y no esperar hasta solteros. A lo mejor hasta algunos desde jóvenes van a hacer cosas increíbles por Dios, ¿sí? Y obviamente siempre hay cosas buenas y hay cosas malas. Y siempre vamos a buscar las cosas buenas, ¿sí? Obedecer sus mandamientos y transmitir el mensaje a la siguiente generación son algo excelente. La que sigue, pero también hay cosas negativas que te quiero compartir. Versículo 8, y no fueran como sus antepasados, rebeldes y necios, faltos de firmeza en su corazón y espíritu. Y dice que se levantó una generación infiel a Dios. Hermanos, esto es lo que tenemos que cuidar en la iglesia, que no se levante una generación infiel a Dios. Tenemos que cuidar que las doctrinas del mundo no se metan en nuestra iglesia. ¿Saben cuáles son esas doctrinas? Ay, no lo presiones. Cuando él crezca, que decida. ¿Sí? El mundo dice lo mismo, ¿eh? El mundo dice ya no les enseñen a sus hijos religión ni de Dios.
Cuando ellos crezcan, ellos van a elegir a qué Dios quieren seguir. Pero a la iglesia, porque la palabra habla a su pueblo, es muy claro. Cuando nosotros dejamos de enseñar a la siguiente generación, aguas, porque se puede levantar una generación infiel, sí, una generación que no conoce a Dios. Hermanos, nosotros lo vivimos en el distrito cuando llegamos a la iglesia. Una generación que no fue enseñada, una generación en donde los papás, discípulos decían, no lo presiones. Yo no presiono a mi hijo, tampoco se trata de presionarlo, se trata que con amor puedas llevarlo a Dios, no de, ándale, y tienes, y es una obligación. No, es con amor, porque Jesús no te trató así, Jesús nunca te obligó, Jesús nunca te forzó. Fue por amor, por convicción que tú tomaste una decisión, y de esa forma tenemos que llevar y guiar a nuestros hijos. Sí, yo les pido que realmente nos esforcemos para que una generación de este tipo no se levante en nuestra iglesia. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos un reto, invertirnos, todos tenemos que invertirnos en las nuevas generaciones, niños, jóvenes, universitarios. ¿Qué hay de nuestros solteros? ¿Algún matrimonio se ha invertido en ellos para tal vez preparar a la hermana, al hermano, para que ya empiecen a pensar en un noviazgo? ¿Cuántos matrimonios nos hemos invertido en nuestros solteros? Yo sueño muchas locuras. Yo no dirijo a solteros, la verdad, hermanos, pero yo sí siento que nuestros solteros tienen que ser, sí cumplir, sí esforzarse, sí evangelizar, pero los solteros tienen que tener una dinámica un poquito más sólida en cuestiones de convivencia para que ellos se empiecen a soñar. Es mi sueño para los solteros, porque realmente sí me preocupa que, número uno, nuestros solteros no se estén casando y que nuestros solteros obviamente por esa situación empiecen a irse de la iglesia por estar buscando afuera la persona indicada. ¿Sí? Hermanos, vamos a luchar, vamos a soñar. Dame un segundo, quería compartirte una escritura ya para finalizar. Mándame. Al fin está lloviendo, dice mi esposa. No, amorcito, ya. Espérenme tantito. Lucas 11:42, hermanos, con esto termino. ¿Sí? En Lucas 11:42, a partir del 37 más o menos, Jesús denuncia a los fariseos y los maestros de la ley. Jesús hace una denuncia pública hacia los maestros y fariseos y les dice en el versículo 42: hay de ustedes, fariseos, que separan para Dios la 10ª parte de la menta, de la ruda y de toda clase de legumbres, pero no hacen caso de la justicia y el amor a Dios. Esto es lo que deben hacer sin dejar de hacer lo otro. Hermanos, Jesús les estaba reclamando porque daban su diezmo. No, eso no era la reclamación. Eso no era la reclamación. Está bien que den su diezmo de todas las legumbres, de todo lo que reciban. Pero ¿saben qué era lo que habían olvidado los fariseos y los maestros de la ley? La justicia y el amor a Dios. ¿Sí? Yo puedo decirle que amo a Dios, pero a lo mejor no amas al hermano de tu lado. Bueno, espero que no sea tu esposa, ¿verdad? Porque entonces sí, tache. Y tache si por cualquier situación no has arreglado una situación con un hermano. ¿Sí? Pero al punto que voy, hermanos, podemos decir que amamos a Dios y descuidar a los de la propia familia. Yo, padre de familia, no puedo decir amo a Dios y descuidar las necesidades de mis hijos. ¿Sí? Y las necesidades de mis hijos son físicas, son espirituales, son materiales, son emocionales. Y creo que Luis nos habló de esas necesidades a nuestros hijos. Entonces, hermanos, a mí me encanta esta frase que dice Jesús: tenemos que hacer esto sin dejar de hacer aquello. Tenemos que conquistar Guadalajara, pero sin descuidar a nuestros ministerios, que van a ser las futuras generaciones. Ellos son hijos nacidos en la iglesia, muchos de ellos son nacidos aquí en la iglesia de padres discípulos. Cuando ellos ya vinieron, los padres eran discípulos. Y ellos son una gran prioridad en nuestras vidas. Primeramente padres y después la iglesia,
como una ayuda, como una extensión, como un apoyo del reino hacia esa educación de los hijos. Hermanos, muchas gracias y mi deseo es que esta clase les haya podido servir, que ustedes puedan crecer y puedan seguir animando a otros a buscar de Dios. Muchas gracias, que Dios les bendiga.